Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Muy bien, por las connotaciones seguramente de lo que estamos hablando, no se nos escapa tampoco que es un tema doloroso, el tema del limbo, para muchos padres que han tenido la desgracia de no ver llegar a término un embarazo, que han perdido un niño a mitad de ese embarazo y que en algunos casos también ha sucedido, no han podido administrarle aguas de socorro a esos fetos, ¿no? Y que obviamente se sienten acongojados, adoloridos por esta situación que es fuerte. Para ello vaya todo nuestro cariño, por supuesto, y creemos, en definitiva, que siempre es mejor la verdad sobre estos temas y no endulzarse con salamerías y sensiblerías baratas, sino conocer realmente que detrás de todas estas cosas está Dios, que es amorosísimo, y que todo concurre porque Él conoce mucho más que nosotros, ¿no? Con mucha más razón respecto de esto, lo que hablábamos hace un rato sobre el que llega al cielo y vea que uno de sus familiares, de sus amigos íntimos, se ha condenado. Claro. Con mucha más razón. Porque en este caso no hay una condena en el infierno, ni va a estar junto con los demonios, etcétera. Claro. Pero si a la luz de Dios, a la luz del Numen Gloriae, de la visión beatífica, comprenderemos perfectamente el plan de Dios y aceptaremos perfectamente y nos conformaremos perfectamente a ese plan respecto de la condenación de un familiar o un amigo, con mucha más razón en este otro caso. Lo cual no deja de ser doloroso y demás, pero como usted bien dice recién, más vale la verdad que endulzarnos con fábulas. Recordemos la epístola de San Pablo, llegará un momento en que rechazarán la verdad, se buscarán maestros que les enseñen fábulas. Y no podemos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del limbo? Van al limbo todos los que salen de esta vida con solo el pecado original. He aquí la lista completa de los mismos. Primero, los niños muertos antes de la ley escrita, sin el llamado remedium nature, que no se sabe exactamente en qué consistía. Bueno, esto es antes de la ley escrita, o sea, antes de la ley de Moisés. Tanto para los niños hebreos como los de cualquier otra raza étnica, etcétera. Los niños muertos antes de la ley de Moisés, sin el llamado remedio de la naturaleza, que nos enseñan los teólogos, pero que no se sabe exactamente en qué consistía, pero era una especie evidentemente de bautismo, en virtud de la fe
fe de los padres y demás, que en ese Mesías futuro se le perdonaba el pecado original. Entonces, sin ese remedio de la naturaleza, ahí van los niños muertos sin este remedium nature. Y esto antes de la ley escrita. Sí. En segundo lugar, los niños muertos durante la ley antigua sin la circuncisión. Que venía justamente a perfeccionar, no a reemplazar, sino a perfeccionar este remedium nature. Que evidentemente que tenía este remedium nature o algo por el estilo, tenía que aplicarse también a las niñas hebreas, que evidentemente no se las podía circuncidar. Entonces la circuncisión no era en cuanto remedio de la naturaleza y la justificación del alma, no era solamente para los varones. Claro. En tercer lugar, los niños muertos sin bautismo en la nueva ley. Entonces veamos que siempre es lo mismo. En este caso es bautismo, antes de Nuestra Señora de la circuncisión, antes el remedio nature. Eso en cuanto a los niños muertos sin esa ayuda sobrenatural. Se tratase del remedio de naturaleza, la circuncisión, el bautismo. Y esos saltos de gracia, de perfeccionamiento en el conocimiento y en la revelación divina, anulaban los anteriores. Ah, sí, por supuesto. O sea, una vez que tuvo la circuncisión, remedium nature no figuró más. No figuró más. Y bautismo, luego, los de la circuncisión no figuraron más. Figura. En cuarto lugar, los adultos perpetuamente dementes y los que se les asimilan, idiotas, etcétera, no bautizados. En quinto lugar, todos aquellos, incluso adultos, que por diversas causas hayan carecido del suficiente uso de razón para pecar mortalmente y que no hayan sido bautizados. ¿Quiénes y cuántos sean estos últimos? Es muy difícil y arriesgado precisarlo. El cardenal Villot ensanchó considerablemente por este último capítulo las fronteras del limbo. Recuerden que el padre Castellani hace alusión en las domingueras prédicas, creo que domingueras prédicas 2, si no me equivoco, pero en una de las dos, domingueras prédicas 1 o 2, hace referencia a esta enseñanza del cardenal Villot, extendiendo las fronteras del limbo. O sea que esa expresión un poco vulgar, ¿no es cierto?, vive en el limbo, o sea, como ingenuo, etcétera, es lo que habría extendido el cardenal Villot, pero no fue seguida y a mí me parece, yo personalmente no adhiero a esto. O sea, de extender demasiado la simplicidad, la ingenuidad, la ignorancia, no. O sea, que viven en el limbo porque quieren vivir en el limbo, porque les conviene vivir en el limbo. Pero ese mismo hecho de vivir en el limbo va a significar la condenación eterna. Entonces déjense de vivir en el limbo, porque hoy en día viven muchos en el limbo, incluso dentro de la tradición. Por eso el domingo pasado en el sermón yo les dije, salgan del limbo, porque aparte Benedicto XVI lo niega. No sé si leyeron eso. Sí. Bueno, el sabio cardenal no trata de abrir las puertas del limbo a los buenos paganos a causa de sus virtudes puramente naturales y no pierde nunca de vista el único destino del género humano a la bienaventuranza sobrenatural. Pero insiste mucho sobre los presupuestos esenciales del acto moral y del pecado mortal en particular. Entre estos presupuestos figura la noción suficientemente clara de Dios legislador. Esta noción no es innata al hombre, sino que en la gran mayoría de ellos exige para desenvolverse una adecuada educación. Muchos hombres hundidos en las tinieblas del paganismo, rodeados de toda clase de errores que desfiguran la idea de Dios, permanecen privados durante toda su vida de las luces que requiere la vida moral en su sentido plenamente humano, y son asimilables a los niños antes del uso de la razón. Todos estos estarían en una ignorancia invencible con todas las consecuencias que se siguen desde el punto de vista de la responsabilidad moral y de las sanciones de la vida futura. Es un tema digno de estudio, ¿no es cierto?, lo que trae el cardenal Villot, pero justamente hay que estudiarlo y yo pienso que no es aplicable. Pero bueno, cada uno, yo lo traje aquí a colación porque me parecía, digamos, no honesto desde el punto de vista intelectual obviar esta postura. Cada uno haga lo que quiera, ¿no es cierto?, pero por lo menos que estudie el tema. Pero yo creo no se le puede aplicar
porque no estoy del todo convencido tampoco de que no sea una idea innata al hombre, que va en contra de, por ejemplo, las definiciones de Pío IX, en el sentido del bautismo de deseo, justamente. Entonces, si no, sería inaplicable también la noción de bautismo de deseo, para, por ejemplo, los salvajes que nacen en medio de una tribu. Cabe la posibilidad de salvación justamente haciendo uso de la razón y demás, pero entonces sería inaplicable. Entonces, les invento el limbo para que no se vayan al infierno, pero les estoy impidiendo el cielo. La posibilidad del bautismo de deseo. Pues si son tan brutos que no pueden, entonces no hay bautismo de deseo, no se van al cielo. Entonces, abre demasiado el limbo, pero también reduce la posibilidad de la salvación, conforme a la explicación que da Pío IX, que hemos visto cuando hemos tratado fuera de la iglesia no hay salvación. Claro. Es necesario pertenecer a la iglesia, aunque sea in voto. Entonces, para poder hacer ese deseo, bueno, es todo lo contrario de esto. Pero bueno, no es lo más importante. Segunda, digamos, conclusión o tesis. Ningún hombre válidamente bautizado puede ir al limbo. La razón es clara. El bautismo borra el pecado original infundiendo la gracia santificante. Una vez en posesión de la gracia ya no se puede perder sino por el pecado mortal. Si ese hombre muere en gracia, va al cielo. Si muere en pecado mortal, va al infierno. No queda lugar para el limbo. Bueno, eso es claro. Tercera. Los que van al limbo quedan excluidos para siempre de la bienaventuranza eterna. Comenzamos a explicar con esta conclusión la naturaleza íntima del limbo. Su nota más característica es la exclusión definitiva de la vida eterna. Los habitantes del limbo no gozarán jamás de la visión beatífica. Bueno, o sea, vida eterna entendida en ese sentido, de claro. Visión beatífica, porque evidentemente van a vivir eternamente. Esta conclusión pertenece al depósito de la fe católica, ha sido definida expresamente por la Iglesia, como hemos visto antes, al examinar los decretos de los concilios de Cartago, de León y de Florencia. La prueba de razón es clarísima. Sin la gracia santificante, nadie puede entrar en el cielo. Pero los habitantes del limbo tienen todos el pecado original y carecen por lo mismo de la gracia. Luego es evidente que no pueden entrar en el cielo. Bueno, si ustedes quisieran, entonces, por así decir, quisieran elucubrar sobre la posibilidad de que sí vayan al cielo, ¿dónde tendrían que apoyar, hacer fuerza desde el punto de vista teológico? Sin la gracia santificante nadie puede entrar en el cielo, pero los habitantes del limbo tienen todos el pecado original y carecen por lo mismo de la gracia, luego no pueden entrar al cielo. ¿Dónde apoyarían ustedes, dónde harían fuerza ustedes para desbaratar este razonamiento? Y únicamente en la inocencia absoluta del... No, pero en el razonamiento. Está la primera premisa. Sin la gracia santificante nadie puede entrar al cielo. Ahora bien, los habitantes del limbo tienen todos el pecado original y carecen por lo mismo de la gracia, luego no pueden entrar al cielo. Bueno, entonces tengo que sacar el pecado original. Es decir, no negar el pecado original. Decir que no quita la gracia. No, pero es decir, los habitantes del limbo todos tienen el pecado original. No es cuestión de negar el dogma del pecado original, sino que esas almas de alguna manera se les borró el pecado original, que no es el bautismo. O otra forma de bautismo, que no es el bautismo de agua, ni el bautismo de deseo, ni el bautismo de sangre. O aplicarles, si no les puedo aplicar el bautismo de agua, que de hecho no han recibido, o el bautismo de sangre, o el bautismo de deseo. No sé si entienden. Sí. Y es ahí donde van a hacer la fuerza los de la Comisión Teológica Internacional. Van a inventar algo que reemplace el bautismo de agua e incluso el de sangre y el de deseo. O aplicarles el bautismo de sangre o de deseo. Pero el razonamiento es clave. Entonces, si yo quiero no negar el limbo, sino de alguna manera explicar de que no existe, lo único que puedo hacer es trabajar sobre esa segunda premisa. Los habitantes del limbo carecen todos del pecado original y carecen por lo mismo de la gracia. Luego no puede entrar al cielo. Voy a hacer fuerza en eso. No existe el limbo porque de alguna manera se ha borrado el pecado original y se ha adquirido la gracia.
y que no es el bautismo propiamente de agua, porque no lo han recibido, y entonces, y ahí empiezan los razonamientos. Todo eso tardaron 2 años para redactar ese documento, que es pesadísimo, como todos los documentos modernos, ¿no? Entonces, yo a veces estoy tentado de aplicar en la penitencia, lea 5 veces tal encíclica o... Claro. Pero dije, no puedo No, ser le va a hacer perder la fe. puedo ser tan inmisericordia. No, aparte de lo pesado que es para leerlo. Sí. Yo me tuve que hacer violencia para terminarlo de leer, si es que de alguna manera hoy nos íbamos a aprovechar de esa lectura. Pero bueno, continuemos. Ni puede admitirse subterfugio alguno para encontrar solución a esta ley inexorable. Esto es lo que se decía antes del concilio, lo que este autor decía antes del concilio y antes de conocer, o no sé si habrá conocido, creo que no, este trabajo, ¿no? No puede admitirse subterfugio, va a ser realmente un subterfugio lo que va a usar esta comisión canónica. La tradición cristiana está perfectamente clara y unánime. Los teólogos están todos de acuerdo y sobre todo son terminantes las declaraciones de la Iglesia. Las diversas hipótesis lanzadas para llevar al cielo a los que han ingresado en el limbo han sido puestas en el índice o han sido rechazadas por los teólogos. Hasta que llegó el inexorable Vaticano II. Llegó la luz, por fin. Con los Congar, Fuera del los infierno Hans-Kühn, todo, fuera del limbo los Ratzinger todo. Claro. y demás. Bueno, del limbo puede afirmarse con toda seguridad lo que se dice del infierno, que no hay en él redención alguna. Sin embargo, de esta privación, que constituye la pena de daño del limbo, no se sigue ningún sufrimiento para sus moradores. ¿Por qué? Porque ese pecado no es personal, es un pecado de naturaleza. Los habitantes del limbo no experimentan tristeza alguna por la privación de la visión beatífica. Es doctrina común entre los teólogos que se prueba muy bien por la razón teológica. Vamos a exponer el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que ha sido aceptado casi unánimemente por todos los teólogos posteriores. El doctor Angélico enseñó siempre esta doctrina tal como suena en la conclusión, pero cambió de pensar con relación a las razones para demostrarla. Esto es importante entenderlo. O sea que no siempre, incluso el genio de Santo Tomás, eligió o pudo descubrir la razón más fuerte. Entonces el hecho de que haya cambiado de razonamiento no quiere decir que haya cambiado de opinión. La mejoró. Bien. Entonces volvamos primero a lo que Santo Tomás va a demostrar. Los habitantes del limbo no experimentan tristeza alguna por la privación de la visión beatífica. Entonces razonó en 2 momentos distintos de su vida, perfeccionándose. En el primer momento, en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, escrito por los años de 1254 a 1256, es decir, a los 30 años de edad aproximadamente, Santo Tomás razona del siguiente modo: nadie se aflige, si está en su sano y recto juicio, por carecer de alguna cosa que excede en absoluto sus posibilidades, sino únicamente por carecer de aquello que de algún modo hubiera podido tener. Y así ningún hombre sabio se aflige por no tener alas para volar como las aves, o de no ser rey o emperador si no tenía ningún derecho al trono, aunque ciertamente se afligiría si se le privara de alguna cosa para la que tenía aptitud y la debida proporción. Ahora bien, todo hombre llegado al uso de razón tiene aptitud y proporción para conseguir la vida eterna, en cuanto que puede prepararse a recibir la gracia por la cual se merece la vida eterna. Por lo mismo, si la pierde habiéndola podido conseguir, experimentará grandísimo dolor, y este es el caso de los condenados del infierno. Pero los niños del limbo nunca tuvieron oportunidad o proporción de alcanzar la vida eterna, porque no se les debía por exigencias de la naturaleza humana. Esto es fundamental. No se les debía por exigencia de la naturaleza humana. Eso es justamente el pelagianismo, al cual se oponía San Agustín. Ya que la visión beatífica excede infinitamente las exigencias de toda la naturaleza, creada o creable por ser una realidad estrictamente sobrenatural. El documento de la Comisión Teológica Internacional da a entender de que es una exigencia de la naturaleza humana la vida eterna. Da a entender, casi lo dice con todas las palabras. Ni hubieran podido alcanzar la vida eterna con sus actos propios, ya que no llegaron a gozar del uso de la razón. Por lo mismo no se duelen ni poco ni mucho de carecer de la visión beatífica,
Por el contrario, se gozan muchísimo de participar en gran escala de la divina bondad y las perfecciones naturales. Ni vale decir que, aunque no fueron proporcionados para adquirir la vida eterna por sus propios actos, la hubiera podido conseguir por los actos ajenos, como tantos otros niños que alcanzaron la vida eterna por haber recibido el bautismo sin que ellos hicieran nada de su parte. No vale el argumento, porque es un exceso de suerte que alguno sea premiado sin mérito alguno de su parte, por donde la falta de esa gracia no entristece a los niños del limbo, como no entristece a los hombres sensatos el no recibir muchas gracias que se conceden a otros semejantes a ellos. Bueno, ahí es el razonamiento, entonces, por así decir, de Santo Tomás joven. Sí. En segundo lugar, ya maduro, el razonamiento anterior no debió de parecerle del todo convincente al propio Santo Tomás, puesto que razona de diferente manera. En la cuestión disputada de Malo, escrita entre 1269 y 1271, es decir, unos 15 años después, da una razón más clara y sencilla para llegar a la misma conclusión. Los niños del limbo ignoran que hubieran podido llegar a la visión beatífica, y por lo mismo no pueden tener ninguna tristeza por su privación, según aquello de que ignoti nulla cupido. O sea, que lo ignorado no despierta deseo. No se puede desear lo que se ignora. Y que los niños del limbo ignoran esa posibilidad. Es cosa clara. Si se tiene en cuenta que la razón natural no puede sospechar la existencia o posibilidad de la visión beatífica, ya que se trata de una realidad estrictamente sobrenatural, que únicamente la fe nos la da a conocer, y como los niños del limbo nunca tuvieron fe sobrenatural, ni en acto ni en hábito, ya que el hábito o virtud de la fe se nos infunde con la gracia bautismal, hay que concluir que ignoran en absoluto la existencia o posibilidad de la visión beatífica. Por donde se ve que la pena de daño de los niños del limbo es diferentísima de las que padecen los condenados en el infierno, y aún las mismas almas del purgatorio. Veamos sus principales diferencias. Primera, los condenados del infierno saben que hubieran podido alcanzar la vida eterna, que consiste sustancialmente en la visión y posesión fruitiva de Dios, y al ver que por su propia y voluntaria culpa perdieron para siempre ese bien infinito sin esperanza de remedio, experimentarán una tristeza y desaparición y desesperación espantosa. Esta es la verdadera y definitiva pena de daño en toda la extensión de la palabra. En segundo lugar, las almas del purgatorio experimentan en otra forma la llamada pena de daño, en cuanto que se les retrasa por su propia culpa la posesión de ese bien infinito por la visión y goce beatífico. Ello le produce también un dolor inmenso, aunque muy diferente del de los condenados del infierno. Porque estando íntimamente unidas a Dios por la caridad, ya le poseen realmente aunque no le gocen, y saben además certísimamente que saldrán a su debido tiempo del purgatorio para gozar eternamente de la visión beatífica. Se trata de un simple compás de espera, de un simple retraso, no de una pérdida total y definitiva como la que afecta a los condenados. La diferencia es grandísima. En tercer lugar, para los niños del limbo, ellos ignoran en absoluto que exista la visión beatífica, y por eso, aunque en realidad permanecerán eternamente privados de ella, y en este sentido meramente privativo están en las mismas condiciones que los condenados del infierno, sin embargo no padecen por ello pena ni tristeza alguna, ya que ignoran en absoluto que hubieran podido poseer aquel tesoro divino. O sea, que su pena de daño es objetivamente infinita, como la de los condenados, pero subjetivamente nula. Ignoran que la tienen. Es clarísimo. Sí. Perfecto. Entonces, no experimentan la pena de la privación de la visión beatífica, y tampoco, otra sentencia, otra conclusión, no experimentan ninguna pena corporal o de sentido. Ya hemos visto cómo San Agustín no estaba del todo conforme con esta proposición, si bien admitía sin regateo que la pena de sentido a que estaban sometidos los niños muertos con solo el pecado original era ligerísima. En cambio, los padres griegos están unánimes en eximirles de toda pena de sentido, por pequeña que sea. Los padres latinos anteriores a San Agustín no se plantearon esta cuestión. Los posteriores en general le siguen.
El mismo San Agustín aceptó en su primera época la opinión de los padres griegos, aunque cambió posteriormente de pensar con motivo de la controversia con los pelagianos, pero nunca estuvo seguro del todo, y él mismo confiesa que cuando tiene que hablar de las penas de los niños, se siente lleno de angustia y no encuentra en modo alguno lo que haya de decir. Los teólogos escolásticos del siglo XII comenzaron a apartarse de la opinión de San Agustín. El maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, enseña abiertamente que la sola pena del pecado original es la privación de la visión beatífica. En el siglo XIII la reacción en contra de la opinión agustiniana fue completa. Contribuyó decididamente a ello la decretal de Inocencio III, que hemos visto antes, en la que enseña lo mismo que había dicho Pedro Lombardo, y un estudio más profundo de la naturaleza del pecado original, realizado principalmente por el angélico doctor. He aquí las 3 profundas razones que da Santo Tomás para probar que esos niños no sufren ninguna pena corporal o de sentido. Primera razón: cuando se trata de bienes que sobrepasan las exigencias de la naturaleza humana, se comprende muy bien que su pérdida puede ser el resultado de una falta personal, pecado actual, o de un simple vicio de la naturaleza, pecado original, puesto que la naturaleza no tiene ningún derecho a aquel bien sobrenatural. Por eso la privación de la gracia y de la visión beatífica es una consecuencia tanto del pecado original como del pecado grave personal. Pero cuando se trata de un bien simplemente natural, o sea, de los que se le deben a la naturaleza para su funcionamiento normal, no puede admitirse que la privación o pérdida de ese bien resulte de un simple vicio de la naturaleza. Supone necesariamente una falta personal de la que es su castigo. Ahora bien, la pena de sentido se opone a la integridad y normalidad de la naturaleza, y por lo mismo no se le puede aplicar a nadie por un simple vicio de la naturaleza, pecado original, sino solo por un pecado personal. Siempre el mismo razonamiento, gira alrededor de los mismos principios. Segundo, en el pecado actual, voluntario, consciente, personal, hay 2 deformidades: el alejamiento de Dios, conculcando sus mandamientos, y la fruición desordenada de una cosa creada. Por el primer desorden se castiga al pecador con la pena de daño o privación de aquel Dios despreciado. Por el segundo, con la pena de sentido a base de sufrimientos físicos. Pero el pecado original no supone fruición alguna de las cosas creadas, sino únicamente alejamiento de Dios por la privación de la gracia. Luego le corresponde únicamente la privación de la vista y posesión de Dios, pena de daño, pero no sufrimiento alguno de orden físico, es decir, pena de sentido. La tercera razón es que a nadie se castiga con una pena aflictiva por su predisposición a cometer un delito, sino únicamente cuando lo ha cometido en realidad. Imaginemos que no se va a castigar a los hijos de un asesino por el hecho de haber convivido con él. Claro. Puede ser que tenga la predisposición más que aquellos que han vivido con gente honesta. Pero hablamos de una predisposición no voluntaria, porque ya la predisposición voluntaria implica la intención de cometerlo. Claro, pero el hecho de convivir en este caso, ¿no es cierto? Claro. No se puede justificar una predisposición. Bien. Entonces, a nadie se le castiga con una pena aflictiva por su predisposición a cometer un delito, sino únicamente cuando lo ha cometido en realidad. Bien. Ahora bien, en el pecado original hay una predisposición para el pecado actual, pero no lo hay todavía en realidad. Luego, no se le debe castigar con una pena positiva, sino tan solo con una privativa, porque para esta última es suficiente que el sujeto no reúna las debidas condiciones para que se le conceda un bien, aunque sea sin culpa personal suya. Como se ve, las razones del doctor Angélico son del todo demostrativas y convincentes. Por eso su doctrina se impuso de tal manera en las escuelas que hoy, como decíamos, es la doctrina común, o era, de todos los teólogos católicos. No, sigue siendo de los teólogos católicos. Sí, ya no es más de los teólogos que no son católicos. Está bien. Otro de los postulados que podemos sacar en claro es que probablemente los niños del limbo gozan de una especie de bienaventuranza natural que les hace felices y dichosos. Ningún teólogo católico puede admitir que los niños del limbo gocen de una verdadera bienaventuranza en el sentido pelagiano de la palabra, o sea, como si no estuvieran manchados con el pecado original. No se trata tampoco de saber si esos niños han llegado a un fin natural propiamente dicho, al cual correspondería una perfecta bienaventuranza natural. Esto no puede ser, porque Dios
no ha asignado a los hombres dos fines, uno sobrenatural para los adultos y otro natural para los niños que mueran sin bautismo. Todos los hombres, niños o adultos no tienen más que un solo y mismo fin de orden sobrenatural, que consiste en la visión beatífica. Esto por disposición divina. Claro. Porque Dios podía haber creado perfectamente al hombre y dejarlo en el orden natural. Pero Dios creó al hombre ya en el orden sobrenatural. Nunca existió el hombre con naturaleza humana puramente natural. Existió Adán y Eva en el orden sobrenatural, y después lo que se llama la naturaleza caída por el pecado original y la naturaleza elevada por la gracia del bautismo. Pero siempre destinado a la visión beatífica. Sí. A partir de disposición divina de haberlo creado así. Perfecto. Están pues en un estado anormal. Los niños que mueren sin bautismo dejan de alcanzar su propio fin, que era su eterna salvación en el cielo. Están, decíamos, en un estado anormal, que no debiera ser el suyo, y que difiere sustancialmente del que hubiera existido en una economía diferente si Dios no hubiera llamado al hombre a un fin sobrenatural. La economía o plan de naturaleza pura, como suele llamarse en teología, habría llevado consigo en efecto un fin natural y una felicidad completa dentro de ese mismo orden. Pero los niños muertos sin bautismo no pueden pretender ese tipo de felicidad natural, puesto que tenían un destino muy diferente que no han podido alcanzar. Lo único que puede preguntarse es si los niños que mueren sin bautismo llegan a obtener al menos los mismos elementos de felicidad natural que hubieran tenido después de la muerte en el estado de naturaleza pura, o en otros términos, si gozan no de una felicidad pura y simple, reservada a los que alcanzan su fin, propiamente dicho, sino de una felicidad accidental y secundaria. El problema planteado en estos términos ha recibido dos soluciones distintas, dadas principalmente por Santo Tomás de Aquino y por San Roberto Bellarmino. Opinión de San Roberto Bellarmino. El sabio cardenal sostiene que los niños muertos sin bautismo experimentan una real tristeza de verse privados de la visión beatífica. Admite, sin embargo, que esta tristeza es muy ligera, ya sea porque estos niños tienen conciencia de no haber perdido ese bien por un pecado suyo personal y no sienten por lo mismo remordimiento alguno, ya sea porque, no habiendo experimentado esa felicidad sobrenatural, ignoran el verdadero alcance de lo que han perdido, o acaso porque, viendo la espantosa suerte de los condenados, se felicitan de haber escapado de esta posible desgracia por una muerte prematura. Pero con todo no dejarán de experimentar una verdadera tristeza cuando el día del juicio, al que asistirán con todos los demás hombres, comparen su suerte con la de los bienaventurados y sepan que hubieran podido gozar de idéntica felicidad si se les hubiera administrado el bautismo. Veamos que la opinión de San Roberto Bellarmino es posterior a Santo Tomás. Él conocía perfectamente lo que había dicho Santo Tomás. San Roberto Bellarmino es del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. Tres respuestas se han dado a esta última razón. Primero, no está demostrado que los niños del limbo tengan que presenciar el juicio universal, ya que ellos no han de ser juzgados y entonces nada tienen que hacer allí. El relato evangélico del juicio habla de buenos y malos, premios y castigos por las buenas y malas obras realizadas personalmente en la vida. Nada nos dice de los niños, y si no asisten al juicio seguirán ignorando la existencia de la bienaventuranza eterna y por lo mismo ninguna tristeza sentirán por no gozar de ella. Sin embargo, Santo Tomás admite la presencia de esos niños en el juicio universal, no para ser juzgados, sino para que vean la gloria del divino juez. Aunque este texto podría entenderse tan solo de los niños bautizados, parece que debe extenderse también a los del limbo, por exigirlo así la universalidad del juicio de la redención del género humano. La segunda objeción: otros conceden que asistirán al juicio y verán la gloria de los bienaventurados, pero no tendrán ninguna pena por ello, ya que su voluntad estará plenamente conforme con la voluntad de Dios que lo permitió así, y adorarán su justicia, su sabiduría y su bondad al librarles de las penas eternas del infierno. Otros estiman que esos niños no llegarán nunca a enterarse de la existencia de la bienaventuranza eterna. Su presencia en el juicio universal no les dirá nada a este respecto por una sabia disposición de la providencia de Dios. Sea de ello lo que fuere, esta opinión de San Roberto Bellarmino no ha tenido éxito entre los teólogos. Son poquísimos los que la han defendido en tiempos pasados,
y hoy ya casi nadie la sostiene. La inmensa mayoría de los teólogos defienden la doctrina de Santo Tomás. El doctor Angélico enseña que los niños muertos sin bautismo gozarán en su alma y cuerpo de una real felicidad, porque aunque estén separados de Dios por la privación de los bienes sobrenaturales, permanecen unidos a Él por los bienes naturales que poseen, lo que basta para gozar de Dios por el conocimiento y el amor natural. Por otra parte, enseña también el doctor Angélico que el cuerpo resucitado de los niños muertos sin bautismo será impasible, esto es, invulnerable al dolor, no por una dote o cualidad intrínseca como ocurre con el cuerpo de los bienaventurados, sino porque no habrá ninguna causa extrínseca que pueda producírselo. Después de la resurrección no habrá ningún agente extrínseco que pueda infligir algún dolor, sino por disposición de la divina justicia en castigo de los culpables. Y ya hemos dicho que a los niños muertos con solo el pecado original no se les debe ningún castigo de orden físico. Luego, no experimentarán jamás ningún dolor, lo que contribuirá también a su felicidad natural. Bueno, esto es más o menos lo que podemos hablar sobre el limbo, considerado desde el punto de vista tradicional. No sé si quieren profundizar un poco en lo que dice la Comisión Teológica Internacional. Yo les resumo brevemente. Hay una nota preliminar a ese documento, el tema, la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo, ha sido sometido al estudio de la Comisión Teológica Internacional. El texto presente fue aprobado en forma específica por la Comisión, fue sometido a su presidente, el cardenal Levada, el cual a su vez recibió el consenso de Benedicto XVI en la audiencia concedida el 19 de enero del 2007 y autorizó su publicación. O sea que ya tiene prácticamente 4 años. Y también tiene la venia de Benedicto XVI, es decir, es él el que lo mandó a hacer y el que refrendó el documento. O sea, esto que... La autoridad es de Benedicto XVI. Exactamente. Esto es lo que opina Joseph Ratzinger. Es más, en el medio del documento aparece una cita de Joseph Ratzinger del año 84. O sea que estos teólogos ponen como fuente en aquel entonces simplemente cardenal Ratzinger. Uh-huh. Entonces lo concreto es el tema del destino de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo, dice la Comisión, ha sido afrontado teniendo en cuenta el principio de la jerarquía de las verdades. Ya recuerdan ustedes cuando hemos visto el ecumenismo, que si bien hay una jerarquía de verdades, no se puede, en virtud de una verdad superior, despreciar las verdades inferiores. No se puede hacer ese descarte. Entonces, y en el contexto del designio salvador universal de Dios, de la unicidad y el carácter insuperable de la mediación de Cristo, de la sacramentalidad de la Iglesia en orden a la salvación y de la realidad del pecado original. En la situación actual de relativismo cultural y de pluralismo religioso, el número de niños no bautizados aumenta de manera considerable. Y entonces tenemos que buscarle una solución a esto. Ya son muchos. En esta situación no se hace más urgente la reflexión sobre la posibilidad de salvación de esos niños que mueren sin bautismo. La Iglesia es consciente de que esta salvación se puede alcanzar únicamente en Cristo por medio del Espíritu. Ya la frase esa es rara. La Iglesia se hace consciente de que esta salvación se puede alcanzar únicamente en Cristo por medio del Espíritu. Pero no puede renunciar a la reflexión en cuanto madre y maestra acerca del destino de todos los seres humanos creados a imagen de Dios y de manera particular de los más débiles y de aquellos que todavía no tienen el uso de la razón y de la libertad. Entonces la Comisión dice, es sabido que la enseñanza tradicional recurría a la teoría del limbo. Lo pone como una teoría. No, pero aparte, recurría, claro. Echaba mano de... Claro. Es sabido que la enseñanza tradicional recurría a la teoría del limbo, entendido como un estado en el que las almas de los niños que mueren sin bautismo no merecen el premio de la visión beatífica a causa del pecado original, pero no sufren ningún castigo, ya que no han cometido pecados personales, lo que acabamos de ver.
Esta teoría, elaborada por los teólogos a partir de la Edad Media, nunca ha entrado en las definiciones dogmáticas del magisterio, aunque el mismo magisterio la ha mencionado en su enseñanza hasta el Concilio Vaticano II. Sigue siendo, por tanto, una hipótesis teológica posible. Es lo único que merece. No obstante, en el Catecismo de la Iglesia Conciliar de 1992, la teoría del limbo no se menciona. Se enseña, por el contrario, que en cuanto a los niños muertos sin el bautismo, la Iglesia no puede más que confiarlos a la misericordia de Dios, como se hace precisamente en el ritual de las exequias previstos específicamente para ellos. Esto es importante porque hasta el Concilio Vaticano II no había un ritual de exequias previsto para los niños que mueren sin bautismo. Entonces, no puede la Comisión Teológica echar mano, ahora sí yo utilizo la expresión, echar mano de este ritual que lo inventaron ellos. Entonces, antes no había ritual porque se conformaba a una creencia, a una fe. Estos inventan el ritual y después sobre el ritual quieren elaborar la fe. Claro, no había ritual porque el niño no pertenecía a la iglesia. Al no estar bautizado, no era súbdito de la iglesia, por lo tanto no se lo podía, por ejemplo, enterrar en Camposanto. Y después el documento va a hacer referencia, ¿no es cierto?, que no había nada especificado respecto, al contrario, respecto de los niños está el ritual de entierro para los párvulos, pero que mueren con bautismo. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer con un niño que murió bautizado. Pero al mismo tiempo el ritual me impedía hacer cualquier tipo de ceremonia en el caso de un niño no bautizado. Entonces no hay silencio, al contrario, es bien claro lo que dice el ritual. Y si bien no está en el misal tradicional, no hay una misa para los niños que mueren con bautismo, tradicionalmente se rezaba la misa de Ángelis, a lo cual incluso el documento hace referencia. El nuevo misal de 1970 de Pablo VI, encontramos una misa para los niños que mueren sin bautismo. Pero no es sobre esa misa sobre la cual se puede aún apoyar para justificar una fe, una creencia. Claro. Es todo lo contrario. Claro. Porque ellos ya parten de una fe, una creencia en que han establecido esta misa. La han elaborado ellos. Bueno, a esto justamente nos referíamos cuando al comenzar este bloque hablábamos de ir con la verdad, con las cosas como son, y no con meros sentimentalismos mentirosos que tan solo quieren calmar un poquito así por afuera y que no profundizan y no son católicos. Y eso no es de la iglesia. Uh-huh. Sí, no. Duro, difícil, por allí se nos puede hacer trizas del corazón, pero es la verdad contra esto otro que es la mentira exacerbada por el sentimentalismo. Y para muestra basta este botón. Punto 1261 del Catecismo de Juan Pablo II, el Catic. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, no dice nada más, ¿no? Dice así parcial. Y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Esto es sensiblería barata. Así. Y esto es justamente en lo que hoy se ha convertido esta iglesia que se muestra como la iglesia católica y que no lo es. Bueno, pero lo que sigue es gravísimo, porque repite el principio según el cual Dios quiere la salvación de todos los hombres, de todos los seres humanos, permite esperar que haya una vía de salvación para los niños muertos sin bautismo. Esta afirmación invita a la reflexión teológica, a encontrar una conexión lógica y coherente entre diversos enunciados de la fe católica. Cuando sería al revés, que los enunciados de la fe católica me llevaría a mí a lo otro. No, ellos dan todo vuelta, como suelen hacerlo. O sea, ponen el postulado y después vamos a ver cómo encontramos la solución para que esto quede ligado. Cuando todas esas verdades ligadas entre sí, interconectadas entre sí, saca a la luz perfectamente la doctrina, como han hecho
los teólogos medievales. La conclusión del estudio, esto es todo en la introducción, pero por eso lo ponemos, porque nos facilita de no tener que leer todo. La conclusión del estudio es que hay razones teológicas y litúrgicas para motivar la esperanza de que los niños muertos sin bautismo puedan ser salvados e introducidos en la felicidad eterna, aunque no haya una enseñanza explícita de la revelación sobre este problema. Esa es la conclusión a la cual ellos llegan. Entonces vean que no niegan, no dicen no existe el limbo, como salió normalmente en los diarios, la televisión, la radio, hace 4 años atrás. La conclusión del estudio es que hay razones teológicas y litúrgicas para motivar la esperanza de que los niños muertos sin bautismo, pero al mismo tiempo le están diciendo que se salvaron. Lo mismo que los adultos, sí, etcétera, ¿cierto? Dice, ninguna de las consideraciones que el texto propone para motivar una nueva aproximación a la cuestión puede ser utilizada para negar la necesidad del bautismo ni para retrasar su administración. Pero sería la consecuencia lógica. Claro. Si estos niños no necesitan el bautismo para salvarse, ¿para qué me voy a apresurar a bautizarlo? ¿Para qué dejemos lo que crezca? Que él decida hacer algo cuando... Y si en entretanto se muere, y bueno, de todos modos la misericordia de Dios sabrá haber encontrado otra vía de salvación, y listo. Y claro, y también, y bueno, abortemos, y total se va al cielo. ¿Qué más podemos pretender nosotros que un hijo se vaya al cielo? Abortémoslo, listo, no lo podemos criar acá en la tierra. No, es terrible. Pero algunas frases, algunas frasecitas de, por ejemplo, a la luz de la antropología de la solidaridad, reforzada por una comprensión de la personalidad corporativa, la Iglesia reconoce la ayuda que puede dar la fe a los creyentes. Eso para hablar de lo que nosotros afirmamos en el creo en la comunión de los santos. A la luz de una antropología de la solidaridad reforzada. ¿Qué es? Esa es la comunión de los santos. La antropología de la solidaridad. ¿Qué es la comunión? La antropología de la solidaridad. Y la personalidad corporativa. Reforzada por una comprensión eclesial de la personalidad corporativa. ¿Reliberán quedó? Fíjate en el botiquín, Federico. No. Para eso, cuando uno lee ese tipo de frases, no es serio. Yo creo que es tan noto a la inteligencia el tema, ¿no? Que inmediatamente se provoca el rechazo. Uno lee una frase nada más y dice, no, esto no es católico. Jamás la Iglesia habló así. ¿Por qué les cuesta tanto darse cuenta a tantos y tantos modernistas que viven engañados dentro de esta falsa Iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, no importa. Sí, vamos con cómo es posible. Fele cae ahí ipso facto. Bueno, no importa. Vive en el limbo. Bueno, después va haciendo como una especie de historia sobre la doctrina del limbo, diversos acápites, y llegamos del Vaticano I al Vaticano II. Dice, a lo largo del siglo XX, algunos teólogos, desarrollando algunas tesis teológicas más antiguas, propusieron que se reconociera para los niños alguna forma de bautismo de sangre o alguna forma de bautismo de deseo. Era lo que les decía al principio. Entonces, ya que no han recibido el bautismo de agua, es que no habrán recibido el bautismo de sangre o el bautismo de deseo. Pero estas propuestas llevaban consigo algunas dificultades. Por una parte, es difícil atribuir a un niño el acto de deseo del bautismo de los adultos. El niño es difícilmente capaz de llevar a cabo el acto personal totalmente libre y responsable, que sería una sustitución del bautismo sacramental. Un acto libre y responsable de estas características se funda en un juicio de la razón y no puede ser realizado completamente si la persona no ha alcanzado el uso de razón suficiente y apropiado. Entonces, pero no puede haber sido como en el caso de los padres, los padrinos, que suplen la voluntad del niño para administrarle el bautismo, o hacerle administrar el bautismo. No habrá algo que supla. Y entonces aparece esa noción en una de las notas, aparece la cuestión
De ahí se sigue que los niños podrían ser capaces efectivamente de ejercitar alguna forma de votum, es decir, de deseo rudimentario, en analogía con los adultos no bautizados. Según algunos teólogos, la sonrisa de la madre mediaría el amor de Dios hacia el niño, por lo cual se ha visto en la respuesta del niño a esta sonrisa una respuesta a Dios mismo. Y si la madre lloró, quiere decir que se fue al infierno. Claro. Porque la madre sonrió, bautismo de deseo y se va al cielo. Y si la madre lloró, quiere decir que el niño habría visto en eso la condenación divina. Ah, no, en ese caso no van a decir. Pero miren lo ridículo. Pero hay más. Algunos psicólogos y neurólogos modernos están convencidos de que el niño en el seno materno es ya de alguna manera consciente y dispone de una cierta medida de libertad. O sea, implicaría un cierto uso de razón. Uh-huh. Entonces sería capaz Habría que modificar el código de derecho penal, porque estos niños desde el seno materno tal vez podrían tener principios o deseos asesinos. No. Bueno, pero además hay otra cosa. ¿Y por qué esa cierta manera consciente y cierta medida de libertad implica que van a adherir a la fe católica? Por eso, pero pueden rechazarla. Podrían rechazarla. Y cabría entonces la condenación. Claro. Ahí viene el caso de la pregunta teológica, importante, ¿no es cierto? Es que si un niño sin bautismo, al llegar al uso de razón, puede cometer un pecado venial. Es que un niño sin bautismo, al llegar al uso de razón, a gozar del uso de razón, puede su primer acto racional ser un pecado venial. Santo Tomás dice que no. Va a ser un acto bueno que lo va a orientar a modo tal de elicitar el deseo del bautismo y por lo tanto recibir la gracia, o un acto malo que lo constituiría en pecado mortal y por lo tanto en estado de condenación si no variase en esa orientación. No puede pecar venialmente el niño sin bautismo. Bueno, esas son algunas de las perlitas de este documento y llegamos a la conclusión al final. En la esperanza de que la Iglesia es portadora para toda la humanidad y que desea proclamar de nuevo al mundo de hoy, ¿hay una esperanza para la salvación de los niños que mueren sin bautismo? Nuestra conclusión es que los muchos factores que hemos considerado ofrecen serias razones teológicas y litúrgicas para esperar que los niños que mueren sin bautismo serán salvados y podrán gozar de la visión beatífica. Subrayamos que se trata de motivos de esperanza en la oración más que de conocimiento cierto. Más bien, como queremos confirmar en esta conclusión, nos ofrecen poderosas razones para esperar que Dios salvará a estos niños cuando nosotros no hemos podido hacer por ellos lo que hubiéramos deseado, es decir, bautizarlos en la fe y en la vida de la Iglesia. Es una especie de bautismo de deseo externo al niño. El deseo de la comisión teológica. El deseo de estos teólogos. Claro. Y en definitiva es responder justamente no con razones teológicas, sino con sensiblería a postulados porque sensibles. Acá hablan de razones teológicas y litúrgicas serias para esperar. No es esperar con la virtud de la esperanza. Es una especie de deseo humano, banal. Pero además, esas razones litúrgicas las inventaron ellos. Claro, porque no estaban antes del Concilio Vaticano II. No estaban, liturgia para los niños. Y la han invitado ellos. Y son ellos, en cierto modo, que a los fieles les han introducido esta esperanza o estos deseos y han hecho juego, han jugado con la sensibilidad de los fieles, en lugar de decirles verdad. Hoy a la mañana hablábamos, antes de empezar, sobre otra cuestión, sobre la cuestión del sacerdocio de las mujeres, que aparece de vuelta también en el libro de Benedicto XVI. No dice la verdad de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. Claro. No dice la razón profunda. Y acá es lo mismo. Entonces forman una mentalidad que después ellos mismos no pueden encauzar, ni pueden responder a las objeciones que esa mentalidad presenta. Claro. Es grave, pero bueno, por eso un motivo de más, porque entremos por donde entremos en toda esta modernidad,
Entremos vemos cómo hace, hace agua por todas partes esa barca. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Muy bien, padre. Le hemos pegado hoy duro, 3 horas y media, espectacular. Estos son los especiales que me hago. 3 horas y media. 3 horas ayer, 3 horas... Ah, buenísimo, buenísimo. Pequeño purgatorio. No, pero yo creo que la gente realmente... Bueno, ahora cuando la semana que viene puedan bajarlo y escucharlo online, puedan parar, bueno, ya vuelvo enseguida, ir tomando notas. No es lo mismo que estar en vivo, ¿no? Claro. Podrán sacarle verdadero fruto, porque ciertamente que de esto hoy nadie habla. Nadie habla del infierno como debe hablar, nadie habla del cielo como debe hablar, nadie habla obviamente del tema del limbo y demás, sino haciendo estas tergiversaciones sensibleras y, bueno, en franca apostasía, a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? Por eso yo sigo viendo con ese ridículo título Luz del Mundo, los comentarios de Benedicto XVI nos han traído más tinieblas que nunca, ¿no? Y la gente todavía es, bueno, qué sé yo, será para que viendo no vean y oyendo no oigan, ¿no? Adherir a las fábulas, el texto de San Pablo en la misa de los doctores es fundamental. Adherirán a las fábulas. Y el texto del segundo capítulo, en la segunda carta a los tesalonicenses: por no haber querido creer en la verdad, Dios les infundirá el espíritu de error. El peor castigo que hay en toda la Sagrada Escritura. Por no haber querido creer en la verdad, Dios les infundirá el espíritu de error, para que digan estas tonterías. Solidaridad corporativa, antropológica, por favor. La sonrisa de la madre. Sí. La sonrisa de la madre. Mirá qué argumento. Es un signo de que el niño recibió la gracia. Bueno. Cuando hay tantas madres que al saber, al confirmar de que están embarazadas, casi blasfeman. Dios mío. Dios mío. Esos son los signos de los tiempos. Exactamente. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias por todo esto que nos ha traído en estos 3 días. Que de verdad creo que a mucha gente le va a hacer mucho bien, a nosotros mismos y a mucha gente que no está acostumbrada a pensar en estas cosas, ¿no? Así que nuevamente el agradecimiento por este trabajo, por el hecho de venir aquí a San Luis, que también mucho lo esperamos y mucho lo agradecemos. Al contrario, con gusto, y si Dios quiere, estaremos en los días previos a la Nochebuena, y Dios mediante tendremos la misa de Nochebuena a las 12, la misa del gallo, el 24, y en las primeras horas del 25 la misa del día, la misa de la aurora. De la aurora. Y después viajaría para Córdoba para que tengan allá los cordobeses la misa del día de Navidad. No sé, si Dios quiere nos veríamos en esa tercera semana de Navidad. Alrededor del 22, más o menos. 22, sí, miércoles 22. Miércoles 22, si Dios quiere. Veremos si hacemos unos especiales, a lo mejor con el Adviento y la Navidad. Bueno, algo más espiritual y un poco más corto. Bueno. No, bueno, eso está bien. 2 horas 59. Gracias, Luis Manzano. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá. Gracias, Federico, allí en la mesa de control y sonido, y a todos los que se han estado comunicando con nosotros, que son muchísimos, a través del Messenger, a través del correo, a través del teléfono. Muchas gracias, y esperemos que en verdad aprovechen de esta hora, de estas circunstancias en la que todavía podemos hablar. Hasta un próximo encuentro. Bueno, que Dios... Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.